Muy buenas noches, estimados alumnos, ¿cómo están? ¿Se Buenas noches. escucha? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya. Hoy día vamos a esperar unos minutitos que se integren algunos poquitos y mientras tanto vamos a dar algunas informaciones que yo diría de orden general. Yo les mandé la clase de hoy día, la que vamos a ver hoy día, y también vamos a hacer un poquito de repaso a la clase 6 algunas cosas. Hola, hola, alguien viene llegando. Entonces, van a tener que preocuparse como tarea para la próxima semana. Anótenlo por ahí, anótenlo. La siguiente tarea. Van a revisar las guías desde la primera a la que vamos a ver hoy día y van a ir sacando vayan sacando una pregunta, dos preguntas, las que ustedes quieran y se arman de un cuestionario. Por lo tanto, la próxima semana vamos a hacer una especie de comillas repaso de preguntas que ustedes quieran plantear de cualquiera de las guías. Esa parte la vamos a dedicar la No próxima tengo nada. semana y también vamos a avanzar otro poco en la materia. Así que repito, próxima semana, preparar un cuestionario de las distintas guías que nosotros hemos entregado. No digo que se la lean entera. Vean alguna cosa que haya aparecido ahí o de alguna actividad que no se pudo hacer, cualquier cosa que nosotros podamos generarla como una especie de repaso. Esa es la idea. ¿M? Entonces, ahí hay un par de chats. Vamos a ver quién viene llegando aquí. Hola, buenas noches. Hola, hola a todos los que van llegando. Y estamos como que con 19 alumnos. Esperemos uno para empezar con 20. Hoy día, repito, nos corresponde un repaso de la guía 6 e iniciar la guía 7, que es una unidad de lógica que nosotros estamos haciendo. La próxima clase vamos a hablar un poco en esta perspectiva de la existencia que vimos en la clase pasada, algunos modos de existir de las cosas existentes y quiero preparar una guía sobre el tiempo y el Profesor, espacio. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Sí? Dígame, ¿me se, escuchan? que- se queda pegado al rato. Ah, ya, ya, Se queda pegado al ya, rato. ya. Voy a tratar de corregir eso, ¿ah? Ya. Ojalá que ahora no, porque yo aquí los veo perfectamente. El audio está como que funcionando. Lo mismo el video. Y por ahí vamos. Ah, ya. Ok. Habemos 20. Entonces, la idea es partir mínimo con 20. Ya. Veamos. Vamos a, a buscar las cosas que nosotros tenemos ahora. Aquí ustedes van a encontrar la clase 7 y la clase 6. Voy a partir mirando la clase 6 algunas cosas que vimos. Ya, ahí tenemos la clase 6, la de la semana pasada. Y hablamos de la lógica como instrumento de la filosofía. En realidad la lógica es instrumento para cualquier tipo de aprendizaje, ¿ah? Para cualquier tipo de conocimiento, la lógica es importante. Porque la lógica tiene la gracia de disciplinar la mente para que ustedes puedan, yo diría, entender mejor. ¿Mm? La lógica es como una especie de tónico para la inteligencia. Nosotros todos tenemos una lógica natural, espontánea, pero si queremos mejorar esa capacidad lógica natural con la cual nacemos y nos vamos desarrollando, tomamos algún libro de lógica, alguna lección de lógica, ejercicios de lógica y nos vamos potenciando. Así como nosotros hacemos ejercicio físico, vamos a un gimnasio, hacemos pesas, qué sé yo, abdominales, corremos, etcétera, para mejorar nuestra condición física.
La lógica nos permite mejorar nuestra condición intelectual. Ahí está. Y hablamos también de los tipos de conocimiento, un modo intuitivo, un modo discursivo, y que el modo intuitivo, dice ahí la guía, porque por el que el entendimiento capta directamente las cosas sin necesidad de razonar por paso. Nosotros aquí en la clase usamos directamente no el modo intuitivo, porque nosotros como que nos cabeceamos y repasamos y pasamos de nuevo, qué sé yo. El modo intuitivo es como tú ves una foto, instantáneo, al tiro. ¿M? Capta directamente las cosas, sin necesidad de razonar por paso. ¿M? Y ahí pone un ejemplo. Intuimos los primeros principios, como el principio de identidad. Nosotros no necesitamos un gran razonamiento para entender que tal cosa es igual a sí misma. No hay que entrar yo diría, a elucubrar mucho. ¿Será esto cierto? No, tú escuchas, tal cosa es igual a sí misma. Yo soy igual a mí mismo, sí, pues, es evidente. En cambio, el modo discursivo, la razón humana avanza progresivamente, paso a paso, hacia la verdad. Es lo que nosotros hacemos. Es el modo más corriente que nosotros como seres humanos ejercitamos, el modo discursivo. Aquí también hablamos, estamos haciendo un repaso, por eso estoy saltándome cosas. La lógica formal estudia la estructura de los argumentos, prescindiendo de los contenidos. Voy a hablar sobre esto. La forma. A ver, si ustedes, por ejemplo, imaginan a una persona, qué sé yo, con su cuerpo, con todo lo demás, y a esa persona, por una operación especial, le sacan todo lo que fuera piel, músculos, sangre, todo, pero absolutamente todas esas partes del cuerpo. ¿Con qué se van a quedar al final? ¿Qué es lo único que va a quedar? Los huesos, El esqueleto, los huesos, ¿cierto? Entonces nosotros en la lógica formal estudiamos la pura forma, no nos van a interesar esas partes de carne, de esto que poníamos en el ejemplo. Nos va a quedar una pura forma lógica. ¿M? Ahí dice, prescindiendo de los contenidos concretos a lo que se refiere. Por ejemplo, voy a decir un contenido bien simple. La política es una disciplina filosófica, por lo tanto, hay que estudiarla con rigurosidad. Entonces, si ustedes sacuden llamémoslo así, esa expresión que yo dije, se van a quedar con una pura estructura que si P, entonces Q, en consecuencia esto, ya, por decirle una cosa, una pura estructura, una pura formalidad. ¿M? Pedro canta y Ana María ve la televisión. Entonces, ahí, si yo sacudo todo eso, me van a quedar dos elementos. Una proposición, por ejemplo, que yo voy a llamar P, y otra proposición que voy a llamar Q, unida por un ente de razón, el conjuntor I, P y Q. Nos quedamos con eso, pero no olvidamos que Pedro canta y hace todas esas cosas, no, no nos interesa. Eso ayuda a entender un poco qué es la lógica formal. Porque la lógica formal, insisto, se refiere solamente a una forma que tiene la mente. Y esa forma es como un molde de un queque o un molde para un queque, pero ese molde puede ser rellenado con otras cosas que no sean los componentes del queque, pueden ser otras cosas, pero el molde siempre es el mismo. Ustedes lo pueden llenar con agua, con tierra, con lo que quieran, pero siempre tienen la forma. ¿M? Así nuestra mente tiene una estructura, una forma para entender el mundo. El problema es el siguiente, que cómo se forman, valga la redundancia, las formas lógicas. Da la impresión que las cosas, esas formas, esas estructuras, se forman a partir del mundo. O sea, en otras palabras, voy a explicarlo, ¿eh? Esta es una cosa que hay que comprobarla. Esa forma, que es pura estructura, que no tiene nada de contenido, porque el contenido es absolutamente variable. Por ejemplo, los romanos
y los griegos. Ahí hay una estructura, R y G, por decirlo así. Pero ese R y G podría ser los chilenos y los chinos. Cambió el contenido, pero la estructura es la misma. Esto y lo otro. Esa expresión y es un conectivo lógico que pretende articular dos situaciones, los chinos con los rusos o el perro y el gato, cualquier cosa. ¿Mm? Entonces, la lógica formal trata de esas formas. ¿Mm? De esa forma. Y en el fondo, nosotros comprendemos cualquier cosa, comprendemos discursivamente, llamémoslo así, a raíz de que manejamos esas estructuras y fundamentalmente esos conectores que relacionan una cosa con la otra. Por ejemplo, si voy al colegio, entonces estudiaré. Si tal cosa, entonces la otra. A ver, voy a hacerles una pregunta, pero todos por favor contéstenme. A cualquiera que yo le pregunte, de los 22 que hay en este momento. A ver, o 21 porque me cuentan a mí también. Si yo les digo lo siguiente, si voy al colegio, entonces estudiaré. ¿Ustedes me entendieron lo que yo les dije? Si voy al colegio, entonces estudiaré. ¿Entienden lo que yo les dije? A ver, Sí, Hipólito, ¿lo está entendiste? hablando como, está hablando como en futuro, está condicionando algo, ¿no? Exacto, pero tú lo entendiste, ¿cierto? Sí, sí, profe, yo se lo entendí. Lo entendiste. Eso es lo que me interesa. Por ejemplo, aquí habló Hipólito, parece. A ver, Luis Vera, ¿lo entendiste, Luis? Lo que yo dije. Sí, profe, yo le respondí, de hecho. Ah, ya, entonces vamos a buscar a otro que no me haya respondido. A ver, Sara, ¿entendiste lo que yo dije? ¿Lo captaste? Si voy al colegio, entonces estudiaré. Si alguien te dice eso, tú lo entendiste, ¿cierto? Sara, parece que no está Sara. HP viene una ahí. Caballos de fuerza, horsepower. A ver, ¿quién es ese caballos de fuerza? Porque dice HP aquí. ¿Entendiste HP lo que yo dije? Después viene Pedro. Pedro, ¿entendiste lo que yo dije? Sí, profe, clarito. Listo. ¿Y saben por qué ustedes entendieron? Porque en su mente lo que les permite entender son esas estructuras lógicas que ustedes van interrelacionando entre lo que se está hablando. Cuando yo entiendo un texto, cuando hago una comprensión de lectura, entiendo la lectura porque voy captando el modo como se están amarrando todas esas situaciones. Si esto, lo otro y lo demás allá, o esto o lo otro. Por ejemplo, voy a dar otro dato. Escuchen con atención. Se necesita secretaria que sepa francés y o inglés. Repito, se necesita secretaria que sepa francés y o inglés. A ver, Esther, ¿me entendiste lo que dije? No solamente que me haya oído, ¿entendiste lo que yo dije? Sí, profesor, que se necesita Ya. secretaria que sepa inglés. O francés y o inglés. O sea, de hecho, lo que te está Ambos diciendo idiomas. es ambos idiomas o al menos uno. No es que te dice francés o inglés o ambos. ¿Se entendió? ¿Y Sí, sabes por profesor, qué sí se entendí. entiende? Porque nosotros manejamos esas estructuras lógicas. Si no las manejáramos, no entenderíamos nada, no nos podríamos comunicar. Entonces, esas estructuras lógicas que están en la mente humana, la pregunta era si las inventa la mente o vienen de afuera. Toda la impresión de esta cuestión es que parece que la mente las trae, un niño al nacer las trae, pero al parecer se activan cuando el niño ve el mundo. Entonces, si un niño pequeño ve que una taza se cae, inmediatamente se le abre en su cabecita una estructura de causa y efecto. La taza se cayó porque
la botaron. ¿Mm? Entonces él arma esa situación de causa-efecto. La taza y luego la taza quebrada. ¿Mm? Causa-efecto. ¿Cuál es la causa de que la taza esté quebrada? Porque la botaron. Entonces, ¿se fijan ustedes? Esto para mí, no sé, para mí es demasiado interesante, entretenido explicarlo. ¿Mm? ¿Cómo la mente entiende? ¿Cómo nosotros que estamos aquí conversando, ustedes me están entendiendo? Y yo trato de ser lo más claro posible. Me entienden porque ustedes manejan las mismas estructuras mentales que yo tengo en mi cabeza. Ahora, ¿qué es lo que hace la lógica? Toma esas estructuras y las trabaja, las pone de una forma, de otra, hasta que ustedes entienden más rápido, tienen mejor comprensión lectora, eso no les quepa la menor duda. Ahora en los colegios dicen los profesores o en todas partes, los estudiantes no saben leer, no entienden lo que leen, simplemente repiten palabras, pero sin saber leer. Yo les diría, ¿qué le está fallando ahí? Las estructuras lógicas del pensamiento que no están activadas. Los niños repiten como loros y no saben y no entienden lo que leen. ¿Mm? Ya. Hasta este punto que acabamos de decir, ¿ustedes me van siguiendo, me van entendiendo o está muy complicado? No, perfecto, profe. Ya, Perfecto. ya. Ok, Sí, sigo profesor, entonces. vamos entendiendo. Lento pero Va- seguro. Ya, lento Sí, se pero seguro. entiende, profesor. Ya, está bien eso. ¿Mm? O sea, nos vamos entendiendo y ustedes me entienden a mí y yo los entiendo a ustedes porque nuestra mente humana tiene las mismas estructuras de procesar los datos en la mente y por eso nos entendemos. ¿Hay que ir a la universidad para hacer esto? No, porque nosotros lo tenemos desde que abrimos los ojos. Lo que pasa es que con el tiempo la inteligencia va madurando y esas cositas se van activando. Un niño lo que primero dice desde un punto de vista del conocimiento es repetir palabritas sueltas. Por ejemplo, ¿qué dice? Mamá, papá, el tata, la casa, el agua, el frío, puras palabras sueltas. ¿Ya? Esos son conceptos que él va integrando a su inteligencia, a su mente. Pero después él dice, mi papá es trabajador. Entonces, con esas palabras sueltas, después las une. Y esa unión responde a formas lógicas que él ya empieza a dominar. Entonces, cuando un niño se dice, hoy qué niño más inteligente, es porque maneja muchas estructuras lógicas de acuerdo a su edad. Puede ser un niñito de 3 años, 4 años que genere un lenguaje ya más complicado, no simplemente andar repitiendo palabras sueltas, sino que oraciones con cierto sentido. ¿Ok? Entonces, nosotros básicamente, insisto, vamos a estudiar esos esqueletos en que está, digamos, instalado el lenguaje humano. El lenguaje humano está instalado en un esqueleto lógico y por eso nosotros lo entendemos. ¿Mm? Después voy a ver este punto de la... Ah, aquí aparece. La lógica informal estudia los modos correctos de argumentar, atendiendo a los distintos contextos de algo. Esta cuestión es como... que nosotros, por ejemplo, sin saber mucho, nos damos cuenta cuando está algo correcto. No estamos tan metidos en el tema de la estructura de lo que se está hablando. Lo captamos nomás. La lógica como teoría formal de la inferencia. ¿Qué es una inferencia? ¿Alguno de ustedes conoce esa palabra o no la saben? Me dicen nomás. A ver, ¿alguno de ustedes conoce esa palabra inferencia? No, yo, profe, nada. Ya, entonces. Pueden tomar nota. Resulta que yo a ustedes les dejé un vocabulario, una guía de vocabulario. Ahí está eso, con toda seguridad. Inferir es como lo que se concluye de otra cosa. Se infiere tal cosa. Por ejemplo, el Es dar día sentido está, a lo que uno percibe, profesor. sí, lo que viene de algo. Por ejemplo, estoy diciendo, miro el cielo, está nublado. La presión atmosférica entonces está bajando.
se infiere, se deduce, se concluye que va a llover. O sea, una inferencia es lo que se desprende de algo, se infiere, se saca de algo y se presenta. Yo tengo varios datos, luego se infiere, se obtiene algo de ahí. La inferencia tiene que ver mucho con lo que es la conclusión, ¿ah? Se concluye tal cosa. ¿Mm? Si comes mucho y no te preocupas de tu salud, entonces vas a tener una mala vejez. Se infiere que vas a tener una mala vejez. Ustedes me lo entendieron todos. Estoy absolutamente seguro. Si comes demasiado, no cuidas tu alimentación, no haces ejercicio, se infiere de que tú vas a tener muy mala salud cuando seas mayor, si es que llegas a ser mayor. ¿Me entendieron eso, cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya, me lo entendieron. Entonces yo voy a decir alguna aquí, alguna que sea relativa a la clase. El profe habla y muy pocos contestan. Se infiere que algunos están, qué sé yo, cansados, no pueden seguir bien la clase, qué sé yo, lo que sea. Se infiere lo que sale de algo. Entonces la lógica como teoría formal de la inferencia se va a preocupar de cómo nosotros sacamos esas inferencias o conclusiones. Porque a veces nosotros sacamos conclusiones. Bueno, ¿qué conclusión sacaste? Tal cosa. Pero si yo empiezo a estudiar esto de un punto de vista lógico, me podría dar cuenta que esa inferencia, esa conclusión está mal sacada. Y eso va a constituir lo que vamos a ver hoy día en un momento más tipo 8:30, 9:30, perdón, el concepto de falacia. Falacia es un razonamiento que aparentemente es verdadero, pero que Profesor, no lo es. ¿Mm? Y esa expresión se usa mucho, ¿ah? Este tipo es un falacioso, le dicen como profesor, insultando, pero no va por ahí. La falacia corresponde a una manera de obtener profe, una conclusión equivocada. ¿Mm? Entonces, hay muchos tipos de falacia. Hay muchas cosas que eh, se pueden revisar y las vamos a revisar por lo menos algo. A ver, aquí dice más abajo, un tal de Año, Alfredo de Año, un profesor de filosofía y lógico español. La noción de forma de un razonamiento, que sería algo como su perfil, puede ilustrarse por analogía con las formas poéticas o las formas musicales. La misma relación habría entre una forma de razonamiento por una parte y por otra los infinitos razonamientos distintos. Es como que la forma, aquí este caballero está diciendo lo mismo que yo les dije, que el esqueleto es como la forma del cuerpo, uno puede decir. El esqueleto es en donde está asentada la carne nuestra sangre, etcétera, está ahí. Y la forma de un razonamiento es eso, la forma. Y sería un razonamiento, esa estructura lógica, esa estructura, esa forma, ese esqueleto, a partir de los cuales tú sacaste un razonamiento. ¿Mm? Entonces yo puedo tener varios datos y al final dice, por lo tanto, o en conclusión tal cosa. A ver, oye, pero le decís tú, bueno, razonemos, le decís tú a una persona, razonemos. Ya, tírate. Mira, esto ocurrió. Además, esto pasó. Y esto volvió a pasar. Y esto nuevamente pasó. En consecuencia, te van a despedir de la pega. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? profe, recién volvió la señal, así que no escuché nada. Se Ya, me va la listo. señal, se Se le fue la sale señal. de la clase. Ya, Sí, se listo. sale cada rato de la clase la señal. Ya. Los que estaban con la señal más o menos, ¿cómo van? ¿Me van siguiendo? Yo quedé en inferir porque se fue la señal y quedó pegado. Y los demás compañeros, no los escucho, no los escucho. Voy a revisar cómo anda mi señal. Yo lo escucho muy bien y se me ve muy bien la señal. Ah, ya, ven, en algunos casos, ¿cierto? Esta cuestión a veces en algunos sectores o barrios o dependen de la, del
del servicio, si es Entel, Movistar, qué sé yo, cualquiera, de repente eso pueden ser fallar a veces o no. Pero voy a volver al tema de la inferencia, que es como eh, lo que se desprende de otra cosa. Voy a repetir el mismo ejemplo. Mira, llegaba 2 veces atrasado a la semana, faltaba en los lunes. Y para más remate te iba a ir temprano y salía a comprar sin permiso. Se infiere o se concluye que este fin de mes te van a despedir. ¿Me entendieron? ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, Sí, profesor, profe. se entiende. Eso es una inferencia. A partir de unos datos se saca una conclusión y hay maneras correctas de inferir o de concluir o de razonar y otras maneras viciosas. Y esas maneras viciosas las vamos a llamar un ratito más falacia. Sigamos. Eso esto ya en cierta medida, ya, este punto lo voy a explicar un poquito. Razonamiento lógico, punto 3, verdad y validez. Esto sí que es interesante y lo deben manejar. Hay situaciones que son válidas, lógicamente válidas, pero que no son verdaderas. Y el típico ejemplo medio tonto que yo doy, porque no se me ocurre otro, para ejemplificar. Por ejemplo, si el perro, a ver, si el perro fuma, entonces, eh, a ver si el perro fuma, entonces compra cigarros. ¿Me van entendiendo? Si el Eso es perro una fuma, falacia, profesor. si el perro, espérate, si el perro fuma, entonces compra cigarros. ¿Qué agrego? Y el perro fuma, en consecuencia compra cigarros. Esa forma es válida y tiene un nombre muy especial que se llama el modus ponendo pones, el modo que afirmando afirma, pero no voy a hablar sobre esas cosas. Es una forma válida, es lógicamente correcto, pero carece de verdad, porque un perro nunca fuma y menos va a andar comprando cigarros. ¿Mm? La manera en que yo lo dije es correcta, pero el contenido que yo estoy poniendo a esa estructura lógica no es verdadera. ¿Cómo un perro va a andar comprando cigarros y para más remate va a fumar y comprar cigarros? ¿Mm? Si el perro, no, si el gato es igual al ratón y el ratón es igual a la culebra, entonces la culebra es igual al gato. Es cierto, eso es como que correcto, es válido. ¿Se entiende eso? Me dicen, sí, se lo entiendo. ¿A dónde está el problema? En que eso no es verdadero. Entonces hay expresiones que siendo válidas, lógicamente correctas, válidas, no son verdaderas. ¿Mm? Ya, sigamos. ¿Qué más? Aquí voy a ver, aquí en el punto 1 dice, en azul lo tengo yo, si Platón fue un gran filósofo, entonces fue un gran gobernante. Platón fue un gran filósofo, por consiguiente, Platón fue un gran gobernante. Eso lógicamente es correcto, es válido. Pues la conclusión, ¿cuál es la conclusión? Después del por consiguiente, ¿m? Esa es la conclusión. Platón fue un gran gobernante. Dice ahí, la conclusión se sigue de las premisas lógicamente, a pesar de que la primera premisa y la conclusión sean falsas, porque Platón nunca fue un gran gobernante, por de pronto. Pero si yo lo puse de esta manera, lógicamente eso es correcto decirlo, pero no es verdadero. Entonces, ese tiene los atisbos de ser, comillas, una falacia, porque es un razonamiento que puede tener una estructura válida, puede ser válido, pero en el contexto del contenido no es verdadero. ¿Mm? Dice, este razonamiento es válido, pues la conclusión, es decir, Platón fue un gobernante, se sigue o es implicado o se infiere de las premisas, a pesar de que la primera premisa y la conclusión sean falsas.
¿Mm? Sigo. Algunas alumnas son bromistas, algunas deportistas son alumnas. Por consiguiente, algunas deportistas son bromistas. Piensen lo que se está diciendo. Algunas alumnas son bromistas. Después, ¿qué se agrega en este razonamiento? Segundo dato, algunas deportistas son alumnas, ¿ya? Por consiguiente, algunas deportistas son bromistas. Este razonamiento es inválido, a pesar de que la conclusión sea verdadera, pues la conclusión no se sigue de las premisas. ¿Ve? Ahí también hay un tipo de situación en que aparentemente es correcto, pero ya, el que sabe lógica decir, mira, momentito, momentito, aquí hay algo. ¿Cuál es? A pesar de que la conclusión es verdadera, dice, es inválido. ¿Por qué? Porque la conclusión no se sigue, o sea, no es implicada por las premisas. Eso habría que entrar a explicarlo por qué. Ya. La forma de un razonamiento puede ser representada simbólicamente. A ver, ¿qué es un razonamiento? Para que no se les olvide. El razonamiento es la operación más compleja que hace la mente humana. Cuando ya la mente ya tiene un cierto nivel de madurez, la inteligencia ha madurado suficiente, ahí la persona está en condiciones de razonar. Por eso no se le puede pedir a un niño chico que razone, porque todavía le falta un poco. Uno puede encauzar una mentalidad correcta de pronunciarse, pero no se le puede pedir que razone correctamente, porque eso es más complejo y él no lo va a poder hacer. Un niño de 3 años que recién está empezando a hablar no le va a pedir que haga un razonamiento, ¿ya? El razonamiento es la operación más compleja de la mente y corresponde a que si yo tengo varios datos, por ejemplo, algunas alumnas son bromistas, dato uno, algunos deportistas son alumnos, dato 2, conclusión, algunos deportistas son bromistas, ese es un razonamiento. Que no está bien, claro, está mal, pero tiene la forma de un razonamiento. ¿Mm? Primer dato, algunas alumnas son bromistas. Segundo dato, algunas deportistas son alumnos. La conclusión, algunos deportistas son bromistas. Eso que está ahí es un razonamiento. ¿Mm? Entonces, un razonamiento son cadenas de datos, cadenas, una amarrada al lado de otra, este dato y este dato y este dato y este dato, en conclusión, tal cosa. Eso es un razonamiento. Ya. Eso de la simbología a ustedes no les va a interesar mayormente. Después lo veré. Ya. Aquí, ojalá que puedan hacerlo con el diccionario. Y vean esto, investigar acerca de los siguientes conceptos vinculados al lenguaje. La dimensión sintáctica y la dimensión sintáctica y la dimensión pragmática. La sintáctica tiene que ver con el orden en que uno pone las palabras, la sintaxis. Por ejemplo, nosotros en la lengua castellana tenemos una manera de ordenar las frases. Por ejemplo, voy a decir una frase. A ver, aquí tengo alguna en el diccionario, les voy a dar alguna. Por ejemplo, aquí dice, no, esto está medio complicado. Hacia el año 220 después de Cristo, el escritor Laercio escribió 10 libros sobre la vida, doctrina y sentencias de filósofo. Ustedes más o menos entienden más o menos qué sé yo, pero yo esto lo podría decir vida, doctrina, 10 libros, Laercio, doctrina, sentencia, célebre filósofo. Oiga, profesor, no le entiendo nada. ¿Por qué? Porque yo no ordené. No, no era la sintaxis española, el ordenamiento de las palabras. La sintaxis tiene que ver con eso. Cómo yo voy desarrollando el orden para que yo me haga entender. ¿Mm? Entonces, cuando uno habla desordenadamente y no respeta el orden de nuestra gramática española, no nos vamos a entender. Entonces uno dice simplemente, a ver, ordenemos lo que usted quiere decir. Ya. Y este de aquí, uno normalmente dice, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? Y ahí como que empieza a ordenar lo que quiere decir. ¿Mm?
Es muy importante, por ejemplo, que ustedes en inglés y fundamentalmente partan por el español, aprendan gramática. Si después tienen tiempo, pesquen un libro de gramática española y aprendan, porque eso les va a servir para estudiar después cualquier idioma. Lo que pasa es que en los colegios actualmente a los chicos, me he dado cuenta cuando he tenido ocasión de ir por allá, eh, que no les enseñan gramática. Lo único que los profes están preocupados de que lean libros, hartos libros, literatura. No digo que esté mal, pero hay que ordenar la mente. ¿Y qué es lo que hace la gramática? Ordena la mente. Es como el latín, pero ordena la estructura del lenguaje. ¿Dónde va puesto el sujeto? ¿Dónde va el predicado? ¿Cuándo se habla de un predicado verbal? ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son los complementos? Una serie de cuestiones. ¿Mm? Entonces quiero que investiguen la dimensión semántica y la dimensión pragmática. Pragmático tienen que averiguarlo, se los voy a decir. Tiene que ver con la práctica, pero los dejo así porque esa es una pequeña tarea. Entonces, son las 21:38 y voy a lanzarme a ver si lo puedo hacer directamente de aquí. A ver, espérense un poquitito. A ver. Mm, ¿Qué pasó? Ah, ya, ya, ya. Ahí los tengo, no me había fijado que los tenía ahí. Ahí estoy. Y ahí los veo a todos. Eh, Veamos. Aquí. A ver. Vamos a ir ahora a la clase 7, que la tengo aquí. A ver, Esther o cualquiera, yo compartí pantalla con la clase 7. ¿La ven? Díganme rápidamente. Profe, ¿Sí? Sí, profesor, se ve. Perfecto. Eso es lo que me interesa. Rápidamente me dicen al tiro. Entonces, esta era la clase 7 y las 6 la repasamos. Y ahora, en lo que queda del tiempo, que son más o menos 20 minutos, vamos a intentar trabajar con esta guía número 7 que ya se les entregó ayer, creo que se las mandé, me da la impresión, hoy día en la mañana, no sé cómo fue. Dice los errores en la argumentación o falacia, lo que recién acabamos de ver. Argumentar significa simplemente establecer un razonamiento. Oye, pero muéstrame tu argumento, le dice un político al otro les gusta hablar cuestiones y a veces no tienen idea los políticos. Dame los argumentos. En el fondo lo que le está diciendo, quiero saber tu razonamiento, ¿por qué llegaste a esas conclusiones? ¿Ya? Se dice esto, lo otro y lo otro, y tú sacaste esta conclusión. Esa es tu argumentación. A ver, dame bien claramente cómo lo hiciste y cuál fue la conclusión. Ah, no, 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 le dice. Tú te caíste. Eso aparentemente, ese razonamiento aparentemente verdadero, pero tiene pifia. Y en ese caso, si se trata en este caso de temas políticos, es probable que eso sea hecho intencionalmente para embaucar a las personas. ¿Mm? Es muy probable, eso se da mucho, que gente malintencionada dentro de la política propone unos argumentos que son, pucha, el que no está muy claro sobre ese tema lo pueden engañar fácilmente. Esos argumentos erróneos se llaman falacias. ¿Mm? Falacias. Entonces, la palabra falacia se utiliza para designar aquellas argumentaciones que son incorrectas, pero que parecen correctas. ¿Mm? Son razonamientos que tú, si no estás muy atento, te los tragas. Ah, sí, sí está correcto. ¿Lo entendiste? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya. Oye, pero resulta que le dice otra persona, oye, pero mira lo que te están diciendo aquí, po. ¿Mm? Esa manera de decir eso parece muy, muy clarita, qué sé yo, pero aquí hay errores lógicos.
Y eso constituye que esta, esta cuestión que te vendieron es una falacia, es un razonamiento incorrecto. Las falacias son maneras de razonar que violan el diálogo argumentativo, en el fondo que violan el razonamiento. Para detectarlas se precisa de una especial atención a los contextos en que se desarrollan los diálogos. ¿Se han fijado ustedes que a veces en los contratos tú los lees y de repente abajo la típica, como dicen, letra chica? ¿Han escuchado eso? ¿Sí o Sí, no? Sí, sí. Los profesor. contratos, Sí, Sí, ¿cierto? muy, profesor. La típica Sí. letra chica y ahí le meten el golpe. Porque ustedes vieron algo así y después se fueron por otro lado y la cuestión no era tan así. ¿Mm? Porque la letra chica decía una serie de cosas que estaban instaladas en los argumentos anteriores y sacaban cierto tipo de inferencias o razonamientos o conclusiones, pero que no estaban bien respaldadas y abajo había otra cosa que estaba fondeada para que la gente picara, como se dice. Oiga, pero en ninguna parte me estaban diciendo lo que estaba más arriba, con letras destacadas, que yo tenía que pagar no sé cuánto de, de impuestos o que el dividendo iba a pasar tal cosa. Oiga, pero si aquí estaba bajito en la letra chica y uno nunca mira la letra chica. ¿Mm? Entonces, la otra cosa se veía impecable, pero si yo le hubiese metido esta otra cuestión aquí, la letra chica ahí, iba a darme cuenta que el razonamiento iba por otro lado. A continuación, se exponen brevemente algunas de las falacias más frecuentes. Vamos a estudiar tipos de falacias o de razonamientos aparentemente verdaderos, pero que no lo son. Vamos andando. Preguntas complejas, dice aquí. Hay preguntas que conllevan presuposiciones, no suposiciones, algo previo, presuposiciones. Por ejemplo, si alguien pregunta, uno, está dando por supuesta la verdad de dos. Uno está dando por supuesta la verdad de dos. ¿Mm? Cuando uno dice esto, que se está dando por supuesta la verdad de otra cosa, es como que sin haberlo comprobado, uno da por supuesto otra cosa. ¿Mm? Eh, por ejemplo, en un choque. Pasó y lo golpeó al auto y lo tiró quizá a dónde. Y está este caballero sacándose el pillo diciendo que el semáforo estaba malo y estaba siempre en verde. Pero usted dio por supuesto que el semáforo está malo. ¿Quién lo vino a comprobar que estaba malo? Entonces usted supuso cosas que no tenía comprobadas, que no la estaba comprobando. Ahí estaba hablando en base a supuestos o a presupuestos. Estaba El presu- argumentando, como diría el profesor de lenguaje. ¿Cómo? Estaba argumentando algo Claro, argumentando algo, pero a partir de, sin fundamento. sin fundamento, a partir de presuposiciones que él no tenía claro. Claro. Entonces, Ujú. para sacarse el pillo, él dijo, no, si lo que pasa es que el semáforo estaba malo y yo por eso iba a esa velocidad y no me detuve y por eso le pegué el choque. Pero usted se aseguró o está suponiendo o presuponiendo que eso estaba malo. ¿A quién le preguntó? No, yo supongo que estaba malo nomás. Listo. Eh, a ver, está dando por supuesta la verdad de dos. Veamos. Si alguien pregunta, ¿has dejado, en el punto uno, ¿has dejado ya de molestar a mi primo? En el 2 está dando por supuesta la verdad de dos. Pasa de la 1 a la 2. ¿Has dejado ya de molestar a mi primo? Y agrega en la 2. Tú has estado molestando a mi primo. Pero ¿será cierto eso? Porque dice, ¿has dejado ya de estar molestando a mi primo? Tú has estado molestando a mi primo, pero efectivamente, eso era correcto, que ya has dejado de molestar a mi primo. ¿Por qué le dice a esa persona que ya has dejado de molestar a mi primo? ¿Y cuándo lo he molestado yo? Entonces le está suponiendo cosas que todavía no están comprobadas. ¿Mm? Has dejado ya de molestar a mi primo. Primera afirmación. Tú has estado molestando a mi primo, pero usted comprobó que
que usted supuso que yo estaba molestando a su primo y yo nunca lo he molestado. ¿Por qué está diciendo eso? Está presuponiendo. Tanto si se contesta uno afirmativamente o como negativamente, se está admitiendo dos. ¿Mm? Si se afirma esto positivamente o negativamente, ya inmediatamente sale esto como conclusión. Fíjense, si yo digo, has dejado ya de molestar a mi primo, y esa persona en ningún caso da por hecho que lo ha estado molestando, entonces le sale como de cajón la siguiente afirmación. Tú has estado molestando a mi primo, pero en ningún caso ella vio que el personaje que habla en uno está mintiendo, o sea, está presuponiendo. Porque eso de ese tono de pregunta, ¿has dejado ya de molestar a mi primo? Es como que lo sabe, pero no tiene idea. ¿Mm? Entonces, después eso le permite afirmar, tú has estado molestando a mi primo. Entonces, uno siempre tiene que darse cuenta que muchas veces ocurre que a nosotros nos tiran cosas así, en donde la persona que está hablando presupone muchas cosas que no son y al final saca su conclusión. Hace una serie de, de afirmaciones. ¿Mm? Ahí, lo dejo ahí porque es más fácil entenderlo que cómo está ahí. En este caso, se trata de un uso falaz, falacioso, ¿Mm? Mentiroso, incorrecto, como ustedes lo quieran decir. ¿Mm? ¿Has dejado ya de molestar a mi primo? Y el gallo se pregunta, ¿y cuándo yo molesté a su primo? Y esa otra persona, para más eh, remate, afirma, tú has estado molestando a mi primo. Y nunca ha sido eso. Argumento circular. Ahí tenemos el primer caso. Preguntas complejas, lo vi primero. ¿Ah? Aquí hay otro tipo de falacia. Argumento circular. A ver. Por ejemplo, una definición circular es la que recae sobre sí mismo. Defíname qué es el gato. Entonces este gallo, para sacarse el pillo, bueno, dice en una expresión, una definición circular, dice, bueno, el gato es un gato. Entonces esa definición es circular, porque cae sobre lo mismo. Leamos qué dice el argumento circular. Estos argumentos consisten en hacer una declaración y defenderla, presentando razones que significan lo mismo que la primera aserción. Ejemplo, si alguien dice que la razón de que la porcelana se rompa fácilmente es que la porcelana es frágil. ¿Se fijan? Fíjense lo que dice. La razón por qué la porcelana se rompe fácilmente es porque es frágil, obvio, po, pero usa la misma palabra. ¿Mm? No aporta nada nuevo, porque ya partimos de que se rompe fácilmente. Por lo tanto, no tiene para qué decirme que la porcelana es frágil, porque yo sé que se rompe fácilmente. Podría haberme acotado con otra cosa. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si alguien dice que la razón de que la porcelana se rompe fácilmente es que la porcelana es frágil. No aporta nada. Está utilizando una palabra frágil para designar el mismo hecho que quiere explicar, pero no, pero nombra un fenómeno, pero nombra un fenómeno que no es dar razón de su causa. No dice por qué es frágil, por qué se rompe fácilmente. Dice porque es frágil. Oye, pero si ya eso lo sabemos, ¿qué otra cosa? Los argumentos de esta clase son defectuosos porque no ayudan a conseguir el objetivo del diálogo, que es probar una tesis, es decir, una afirmación, partiendo de premisas aceptadas por todos los interlocutores, puesto que con tales argumentos no se prueba nada. Ahí no se probó nada, no se probó de que se rompe fácilmente. ¿Cuál es la razón? Porque se sabe que la porcelana es frágil. ¿Mm? No dice nada, no dice, no, es que sabe por qué se rompe frágilmente, porque, por ejemplo, si un gallo entendido en la materia, porque si yo hago un análisis químico de la estructura de esto, se va a ver tal y tal cosa, y normalmente esos enlaces de átomos que dicen los químicos, en este caso no funcionan como uno podría esperar. Entonces ahí está diciendo otra cosa, no está diciendo que se rompe fácilmente porque es frágil, ya eso lo sabemos, ¿ya? Vámonos a ver si hay otro aquí.
Argumento ad ignorantiam, por la ignorancia. Argumento está en latín, ad ignorantiam. En este tipo de argumentos se pretende que un enunciado es falso porque nadie ha conseguido probar su verdad. Miren qué ridículo. ¿Mm? Se dice que un enunciado, algo que yo digo, es falso. ¿Por qué motivo? Porque nadie ha conseguido probar su verdad. Ah, o sea, porque nadie ha conseguido probar su verdad. Por eso es falso. Porque nadie ha conseguido probar su verdad. Y bueno, ¿y si no fuera así? Si no fuera así, que fuera verdadero, esta afirmación de que yo hago, que por ejemplo la luna es cuadrada, por decirlo así. ¿Mm? Eh, Eso es falso. ¿Por qué? Porque nadie ha conseguido probar la verdad de la luna. O bien que un enunciado es verdadero porque nadie ha probado que es falso. Mire qué ridículo. Un enunciado es verdadero porque nadie ha probado que es falso. Y si alguien en el futuro pudiese probar que es falso, no, no se puede decir eso. Un enunciado, una expresión es verdadera, no porque nadie haya probado que es falso, sino que es verdadero por estas y por estas razones, pero no porque nadie haya probado que es falso. Un enunciado, por ejemplo, el sol es una estrella. Es verdadero porque nadie ha probado que el sol sea otra cosa, porque nadie ha probado que eso no sea cierto. Pero si alguien en el futuro encuentra otras afirmaciones que pudieran negar esto, un ejemplo, nunca se ha desmentido la existencia del hombre de las nieves. O sea, nadie ha negado la existencia del hombre de las nieves. Estoy seguro de que existen. ¿Por qué? Porque nadie lo ha desmentido. Pero ¿es suficiente eso? Porque nadie lo ha desmentido, entonces, porque nadie lo ha desmentido, o sea, habían 100 personas y ninguna de las 100 desmintió que existiera el hombre de las nieves. Y si aparece el hombre 101 y dice que otra cosa, entonces usted va a tener que cambiar de su punto de vista. ¿Mm? Y él probó que el otro verdaderamente no existía. ¿Mm? Yo probé que eso no existía, pero como usted dice que de las 100 personas eh, nadie ha desmentido eso de la existencia del hombre de las nieves, entonces soy seguro de que existe. Pero resulta que el 101 le echó abajo el argumento. Entonces, por la ignorancia, por no saber lo que viene a continuación. Eso es muy, muy común, ¿eh? ¿Mm? Entonces, yo tengo un libro y veo las primeras 50 páginas escritas. En consecuencia, yo podría decir, bueno, eh, hay 50 páginas escritas. Nadie me ha dicho que la 51 está en blanco. Y resulta que yo veo después y la página 53 está en blanco. Nada que ver. No se puede decir eso. ¿Mm? Nunca se ha desmentido, repitamos, la existencia del hombre de las nieves. Eso nunca se ha dicho. Siempre se ha afirmado en el fondo la existencia. ¿Mm? Estoy seguro de que existe. ¿Por qué? Usted también debería de estarlo. ¿Pero por qué? Porque nadie ha probado lo contrario. Si a ti te dicen que tú también tienes que estar seguro de eso, de su existencia, porque nadie ha probado lo contrario. ¿Y por qué? Porque nadie ha probado lo contrario, yo voy a decir, no, no, como no lo probó nadie, entonces yo voy a estar seguro y voy a apoyar eso. Y si apareciera un científico y probara otra cosa, ya. Argumento ex populo, del pueblo o por el pueblo. Este argumento consiste en defender un determinado punto de vista, alegando que todo el mundo está de acuerdo con él. A ver, todo el mundo está de acuerdo con él. ¿Por qué dice usted que esta colonia es buena? Porque toda la gente la compra. No es suficiente. No porque toda la gente compre esa colonia necesariamente va a ser buena. Esa película es buena porque a todas las preguntas a todas las personas que le he preguntado sobre la película me dicen que es buena. Todas están de acuerdo en que es buena. No, no es suficiente.
porque me lo dijo este otro, yo ¿por qué voy a tener que estar creyendo? Porque todos dijeron así. A ver, el esquema. Todo el mundo admite P como verdadero o correcto. Luego P es verdadero o correcto. Todo el mundo admite que P es falso o incorrecto. Luego P es falso o incorrecto, aunque estos esquemas de argumentación no son deductivamente válidos. Esto es más fácil, no se compliquen esto porque esto es más fácil de lo que allí sale en el texto. Lo que ustedes tienen que quedarse de acuerdo, tranquilos con este, porque esto es muy probable que pueda salir en sus evaluaciones, en que el argumento ex populo del pueblo se admite como verdadero porque la mayoría lo apoya. Es como en las votaciones. Tal candidato es súper bueno. ¿Y por qué? Porque tiene la tremenda mayoría, pues. Mira la encuesta. Es bueno, ¿por qué? Porque en todas las encuestas va primero. Todo el mundo lo apoya. Entonces tenéis que votar por él porque la mayoría dice que es así. Eso no es correcto. Ahí se cae en una falacia y ese se llama la falacia del argumento ex populo. Este argumento de autoría es bien fácil. Esto es correcto o esto es así porque lo dijo tal persona y esa tal persona es un gran científico. Entonces tú estás apelando que eso es correcto porque lo dijo fulanito de tal, pero tú no te aseguraste que independientemente de que lo haya dicho de ese fulanito, tú te preocupaste de ver si realmente era tan así. Tú quedaste, no, 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 sí. Mira, ¿sabes qué lo dijo este gallo? Este es un gran científico, por lo tanto yo no tengo para qué seguir hablando. Eso es correcto. Y eso es apelar a la autoridad. Ejemplo, se han de consumir 5 porciones de frutas y verduras al día, pues así lo indica el Ministerio de Salud. Entonces, ¿a quién se está apelando para aprobar esto? Al Ministerio de Salud. ¿Mm? Que hay que comer 5 porciones porque lo dijo el ministerio. ¿Y si el ministerio se hubiera equivocado? No, usted apeló a la autoridad del ministerio, pero a veces esa autoridad se cae. La generalización apresurada. Este es bien sencillo. Cuando a usted le dicen, oiga, pero usted sabe el problema suyo con lo que está diciendo, usted está generalizando. Por ejemplo, usted trabaja en una empresa de lo que sea, y llega uno de los jefes y dice, mire, resulta que pasó esto y fulano y sultano, etcétera, fueron los que fallaron en el manejo de esta máquina. Por lo tanto, yo tengo pleno derecho a decir que todos ustedes son malos trabajadores. Pero ¿cómo si fueron tres y usted está generalizando? Tiene que hablar con ellos, pero no con todos, porque yo no me siento que sea un mal trabajador. Si ellos fallaron, por ejemplo, llegaron, andaban de parranda y llegaron más o menos con la bala pasada y echaron a perder algo, y nos está tomando a todos por lo mismo. Esa es una generalización apresurada. Pasar de una proposición particular, algunos, a una proposición universal. Algunos beben antes de ir al trabajo. Ah, entonces todos ustedes son buenos para el trago. Se pasa a una proposición universal y eso es falso. Esta otra es, em, esta es la última que voy a hacer porque no les quiero quitar más tiempo. En total lo podemos ver después. Argumento ad baculum. Y el baculum en latín es el bastón. Entonces, se trata de que yo argumento algo, pero estoy amenazando a alguien. Si no me lo acepta, le pago un bastonazo. Ah, entonces, correcto. ¿Por qué? Porque si yo me opongo a él, me va a pegar un tremendo bastonazo a un palo. ¿Mm? Entonces, por las amenazas se aceptan las cosas. Dice, los argumentos ad baculum, al bastón, son los que presentan algún tipo de amenaza, como si fueran buenas razones. Bueno, si ustedes no hacen esto, les va a pasar esto, por amenaza. ¿Mm? Y eso no es una manera correcta de argumentar. Me están amenazando de esto, por lo tanto, usted tiene que aceptar esto. ¿Mm? Para apoyar una determinada opinión o consejo o prescripción, cuando la amenaza no deja libertad a los demás para decidir. Claro, pucha, voy a tener un problema serio, qué sé yo. Bueno, mira, si tú decís esto, te va a llegar, ¿ah? Acuérdate, te va a llegar. Bueno, ya acéptalo nomás y total, ahí te liberas del problema. Veamos. Entonces dice ahí,
El argumento ad baculum será claramente una falacia. Cuando esto no ocurra, el argumento podría ser criticado como defectuoso o poco convincente, pero no como falaz. Ya, y aquí está lo último. En los discursos políticos es frecuente recurrir a asustar a los ciudadanos, anunciándoles calamidades si no votan a quienes les están hablando, pero no prueban que una cosa se siga de la otra. Entonces, oiga, si ustedes votan por esta persona, va a pasar tal y tal cosa. Pero realmente, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Se siguen lógicamente esta cosa que se está afirmando? ¿Apoya a la conclusión? No. Está diciendo que si usted no vota por este candidato, entonces olvídense de las regalías que tenían en el pasado, por decirlo así. Típico. Si usted no hace esto, le va a pasar esto. Entonces, por una amenaza, es como que le va a pegar un golpe con el báculo. En otros casos, sí es razonable convencer al interlocutor utilizando cierto tipo de amenazas o apelando a las probables consecuencias indeseables. A veces esto se hace con los hijos, con los niños. Si no te comen la comida, entonces no vas al cine. ¿Qué tiene que ver la comida con ir al cine? Lógicamente parece que no hay mayor relación, no se sigue lógicamente el que coma con ir al cine. Eso se sigue más bien con la obediencia, pero no hay una relación lógica ahí. Entonces, la actividad que ustedes tendrían que realizar, y ojalá la puedan hacer porque la vamos a revisar nuevamente esto, por lo menos en parte, elaborar 2 ejemplos de razonamiento falacioso por cada falacia presentada. Ahí tienen los ejemplos y traten de explicar su carácter de falacia. Invéntenlo siguiendo el modelo que yo les puse ahí. No están tan complicadas, tampoco están tan fáciles, pero con un poquito de esfuerzo se puede lograr. Bueno, son las 22:03 aquí en mi computador. No los quiero marear más porque sé que vienen de una pega y de clase y qué sé yo, y mañana de nuevo clase y levantarse temprano y tanta cuestión. Por lo tanto, quiero saber, ¿estuvo muy complicado esto? ¿Muy denso, muy fome? ¿Cómo lo hallaron esta parte? Buena, profesor, muy entretenida. Qué bueno. Eso me deja tranquilo que ustedes están como que siguiendo el tema, aun cuando yo sé que el asunto de la lógica es denso. No es una cuestión de llegar y tratarla. Sí, 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 interesante porque es complicado, pero es interesante. Qué bueno. Entonces ahí tienen las guías para que estudien, para que le den un buen repaso y la próxima semana me traen por cada guía 1 o 2 preguntas, por cada guía de las cosas que podríamos repasar. Muy bien, pues. Los dejo en libertad de acción siendo las 22:04. Chao, chao, nos vemos. Chao, Chao, profe, Gracias, profesor. descanse. Buenas profesor. noches. Igual, Chao. chao, adiós, Chao, chao. chao, ¿Qué haces ahora, chao, Kenny? chao, adiós. Entonces, esto lo voy a cortar.